Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Rodríguez y el día de hoy Ciencia Ciudadana se presenta en la secundaria número 5, licenciado Adolfo López Mateos, y saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos acompaña. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, una entrevista con el doctor Bernardo Wolf, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, para platicarnos de su vocación por la física. Además, trataremos el tema Sucedió en los 80. También quiero presentarles a mi compañera Mayra. Hola Alberto, muy buenos días, amables radioescuchas. Donde quiera que se encuentren, yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, les voy a hacer varias preguntas y ustedes me contestarán levantando la mano derecha si su respuesta es no, y levantan la mano izquierda si su respuesta es sí. ¿Ok? Otra vez. Si su respuesta es no, levanta la mano derecha y la izquierda si su respuesta es sí. Y la primera pregunta es, ¿tienen bicicleta? La segunda, ¿sabes andar en bicicleta? La tercera, ¿aprendiste a andar en bicicleta en la década de los 80? 4. ¿Crees que se pueden estacionar 20 bicicletas en donde cabe un coche? 5. ¿Sabías que el ciclismo quema 600 calorías por hora? 6. ¿Sabías que es posible producir 180 watts si dos personas pedalean su bicicleta a toda velocidad con máximo esfuerzo físico? 7. ¿Crees que en un futuro se puedan aprovechar estas energías para cargar baterías, encender aparatos eléctricos? Pues esa sería una gran noticia, ¿no lo creen? Alto, alto, ya no suban la mano, ya terminamos. Bueno, vamos a recordar qué pasó en los 80, pero antes presentamos la entrevista con el doctor Bernardo Wolf. Vamos a enlazarnos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para entrevistar al doctor Bernardo Wolf. Muy buen día, doctor Bernardo Wolf. Buenos días, ¿ya estamos al aire? Muy bien. El doctor Bernardo Wolf es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Físicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los alumnos de la secundaria número 5, licenciado Adolfo López Mateos, los saludamos y agradecemos su participación el día de hoy para conocer un poco más de su vida y obra en el campo de la física. Lo primero que nos gustaría saber es cómo era el doctor de niño. Platíquenos esa etapa de su vida, de su adolescencia y cómo nació en usted la vocación por la física. Bueno, pues mire, mi padre era ingeniero y pues en la familia siempre había, digamos, inquietudes de tener buenas calificaciones, de aprovechar la escuela, etcétera. Como de hecho llevaba yo buenas calificaciones, pues eventualmente tuve un pequeño microscopio, un pequeño telescopio y pues tenía las paredes cubiertas con, afiches de anatomía, etcétera, ¿no? Y así, pues me comencé a interesar en las cosas que eran de la naturaleza. En aquellos años, pues no había prácticamente físicos en México y pues cuando decidí entrar a la Facultad de Ciencias, tampoco había la preocupación de dónde encontrar trabajo, porque pues en los años 60 pues éramos menos mexicanos y había más prosperidad, ¿no? Entonces pues comencé los estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias, luego salí a hacer el posgrado a Israel. Estuve todavía un año de postdoc en Suecia y bueno, regresé a México en el 71, en el año 1971. Muy bien, le daré otra pregunta. ¿Por qué es importante la ciencia en el desarrollo de las sociedades? Bueno, no es solo la ciencia, es el conocimiento, es el conocer de nuestra sociedad y del mundo y de la naturaleza y el universo que nos rodea, pues tener una visión más objetiva de nuestro lugar en este mundo. Las sociedades más prósperas, de hecho, son en las cuales la ciencia juega un papel preponderante. Y es inevitable que la humanidad acumule sus conocimientos y construya sobre ellos en materia científica. No sé, hace un par de milenios lo importante era la religión y ahí pues era mercado libre para cualquier teoría. Pero la ciencia, más o menos del siglo XVII en adelante, pues se ha llevado como
como la maravilla de la humanidad. Y ahora estamos en una etapa de crecimiento vertiginoso del conocimiento científico. Yo pienso que es importante, aunque habrá quien diga que pues así como vivían nuestros antepasados hace 5,000 años, podríamos seguir viviendo. Por supuesto, pero bueno, pues el mundo actual es distinto y está basado realmente en conocimiento científico. Ok. La siguiente pregunta es que, ¿qué es lo que más le gusta de la física? Pues se refiere a qué es lo que terminé trabajando en. Mire, bueno, esto fue una búsqueda. Mi tesis de licenciatura la hice con el profesor Marcos Moschinsky sobre un tema de física nuclear. Los estudios de posgrado pues terminaron con una tesis sobre partículas elementales y desde entonces pues he estado gravitando más bien hacia la descripción matemática de la física. Es lo que se llama física teórica. La ciencia es un ecosistema. Se necesita de investigadores en materias abstractas de matemáticas, en materias, aplicables de física, en aplicaciones de la física. La siguiente pregunta es, ¿cómo es un día normal del doctor Bernardo Wolf? Pues por lo normal, yo divido mi día tranquilamente en dos partes, una en la mañana, y me gusta mucho trabajar de noche porque pues a nadie me interrumpe en esas horas. Entonces, pues podría decir un 50% pues me dedico a, como les digo, leer, escribir, calcular, explorar campos, ¿no? Y el resto pues se divide entre estudiantes, burocracia. Por último, doctor, estamos haciendo una encuesta para saber la edad promedio en que aprendemos a andar en bicicleta. ¿A qué edad aprendió usted? Doctor, platíquenos. Bueno, a ver, esto fue en la primaria, o sea, debe haber sido como pues 1953. Entonces, donde yo vivía, en la colonia Cuauhtémoc, en el DF, casi no había tráfico. Habré tenido, ¿cuántos será? 9 años. Me dieron una bicicleta, iba yo en bicicleta a la escuela. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo Wolf, por acompañarnos hoy a hacer la radio desde la secundaria número 5, licenciado Adolfo López Mateos. Mi nombre fue Alberto Rodríguez. Mi nombre fue Mayra Alejandra Sayas Barreto y le agradecemos por esta entrevista. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Samantha y yo les hablaré de algunos hechos en el campo de la tecnología que se dieron en la década de los 80. Como ustedes sabrán, la década de los 80 fue la de la revolución electrónica. Fue la época en donde se le dijo adiós al lapicero y al papel y se dio la bienvenida al ordenador. En 1981, la IBM introdujo al mercado el computador personal o PC. En ese mismo año vendió 25,000 unidades y en 1984 3 millones. También en 1980 hubo un gran invento, el CD-ROM. Bueno, buenos días, yo me llamo Carla y les voy a hablar sobre los acontecimientos científicos que ocurrieron en la década de los 80. El Voyager 1 envió fotos de Saturno a la Tierra. En 1980 adenina, se llevó a cabo timina, la reconstrucción citosina del ADN. y guanina. Por otra parte, se dio la demostración experimental de nuevas partículas en 1983. Por último, el descubrimiento del VIH constante del SIDA fue anunciada en 1984. Continuamos. Buenos días, mi nombre es Areli y les continuaré hablando acerca de estos descubrimientos de los 80. Por primera vez el reproductor de música llega al público. Microsoft inventa el sistema operativo Windows. La marca Fujifilm introduce al mercado la cámara desechable en 1985. Por otra parte, en 1981 el primer sistema europeo de telefonía celular se instala en Escandinavia. Asimismo, en 1988 se tiene el primer cable transatlántico de fibra óptica, el cual puede transmitir 40,000 llamadas telefónicas simultáneas. Bueno, todo esto sucedió en los 80.
Hola, hola. ¿Cómo amanecieron, estimado público? Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Carla Angélica. Bueno, vamos a hablar del cine de los 80. Claro, hablamos de películas. Esas de terror, acción, etcétera, etcétera. Ah, se me olvidaba. Jeje, les presento a mi compañera Esmeralda, que nos estará acompañando durante todo el programa. Vamos con ella. Buenos días tengan todos ustedes. Voy a presentar una película de acción, que es la siguiente: Rescate en New York, Snake Plissken. Esta historia está situada hipotéticamente en 1987, en el que New York se ha convertido en una prisión a la que son llevadas criminales de todos los Estados Unidos. Y allí, los presos han construido su propia sociedad, fundamentada en la barbarie. En esta película, en la que una acción convencional llevaría a la muerte al hombre más poderoso del mundo. Gracias, Esmeralda, muy interesante tu dato. Ahora les vengo a presentar la película de los 80. Su nombre es Aterriza como puedas. Claro, su título original fue Aeroplane, que fue en el año de 1980. Su duración fue de 88 minutos. El director fue Jim, David y Jerry. La música estaba encargada por Elmer Bernstein. Y por último, también una película de terror, Pesadilla en Elm Street. Forma parte de la saga de películas de Freddy Krueger, en la que él abusaba de niños de preescolar. Cuando escapa de la policía, fallece en un incendio y su ente decide vengarse de todos, matando a estos donde sus padres no lo pueden proteger en sus sueños. Claro, se me olvidaba. También les vengo a presentar una última película llamada You, Sherlock. Esta película se trata de que se narra en una playa de extraños y horribles asesinatos. Mantiene en suspenso a Londres. El joven Sherlock Holmes y su nuevo amigo Watson se ven involucrados casi sin advertirlo en un oscuro misterio. Evidentemente algo se está tramando y el detective en cines se encuentra dispuesto a resolver el caso más sorprendente de su extraordinaria carrera. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos pronto. Hasta luego, cuídense, que estén bien. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Sí, buenos días. Nosotros somos Juan Daniel Sánchez Otelo y su servidora Verónica Noverón López. Venimos a hablarle un poco sobre el entretenimiento de los 80s. Los años 80 fueron una década maravillosa en todas las edades. Estoy perdido. Rayos, estoy en un laberinto. ¿Con qué quieres hablar de Pac-Man en la década de los 80? Pues Pac-Man fue un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Itawani en la empresa Namco, basada supuestamente en la forma de una pizza con un trozo faltante, e distribuida por Midway Games al mercado estadounidense a principios de los años 1980. Y desde que Pac-Man fue lanzado, fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos de arcade y fue el más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas en 1981 a 1987 y acabó con el dominio de Space Invaders. ¿Y qué tenemos sobre Dragon Ball? El primer episodio de Dragon Ball fue emitido el 26 de noviembre de 1986 y esta serie televisiva marcó y sigue marcando la infancia de muchos. Lo que es el cubo de Rubik salió en esa década, ¿no? Así es, Vero. Originalmente llamado el cubo mágico, el rompecabezas fue inventado por el escultor y profesor húngaro Erno Rubik en 1974, pero fue licenciado para ser vendido en 1980 y ganó el premio alemán al mejor juego. Se dice que hasta el 2009 se han vendido 350 millones de cubos en todo el mundo. Sí que son bastantes. Hola, ¿qué hace?
jugando al trompo o qué hace? Fíjate, Juan, que el trompo también fue un entretenimiento, más bien un juguete tradicional de los años 80. Ha sido un juego popular y conocido entre todos los chavales hasta finales de la década de los 80. Y actualmente, como la mayor parte de los juegos tradicionales, pero aún sigue a la venta. También existían varios juegos tradicionales, como el avionato, el yoyo, la lotería, entre otros juegos de la década de los 80. Y aún vemos a la niñez divirtiéndose con ellos en la actualidad. Continuamos hablando de los 80. Bienvenidos a este espacio de nosotros desde la Escuela Secundaria número 5, licenciado Adolfo López Mateos. Yo soy Víctor Manuel Arreola Román y mi compañero Francisco Gabriel Alvarado Cruz. El día de hoy hablaremos sobre los acontecimientos musicales más destacados de los 80s. Ahora mi compañero les compartirá qué sucedió. Bueno, verán, el 7 de octubre de 1986 apareció en el mercado la canción que dio mucho de hablar, Angel of Death, del álbum Raining in Blood. Jeff Hanneman la escribió para el grupo Metal Slayer, seguramente sin la intención de remover todo el mercado musical de la época. Fue el protagonista de una gran controversia debido a que tildaron al grupo y sobre todo el compositor de ella era racista y nazi. El 23 de septiembre de 1980, Bob Marley actuó por primera vez. Bob Marley y su banda The Wailers estaba realizando la gira de presentación Uprising, el último disco publicado por el artista. El último día del jamaiquino se realizó en el Stanley Theatre de Pittsburgh. Pocos meses después, el cantante falleció a los 36 años. En el hospital de Miami, este último concierto fue grabado y en el pasado 30 de marzo, 30 años después, salió a la venta la versión CD, LP y digital. El último aliento de Marley se pudieron escuchar las canciones míticas como Yamin, No Woman No Cry, It's Love, Get Up Stand Up o Redemption Song. Ahora nos compartirás algunos de los grupos musicales más destacados de los 80. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas. En primer lugar tenemos a Soda Stereo, formada en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1982, por Gustavo Cerati, guitarra y voz, Héctor Z. Bocio, bajo y coros, y Carlos Alberto Fisichia, Charles Alberti, batería y percusión. En 1997 se disolvió por problemas personales y por diferencias de criterios artísticos entre sus integrantes. Son considerados los precursores del movimiento de rock latinoamericano, iberoamericano, rock en español, que surgió durante la década de los 80. En segundo lugar tenemos a Los Hombres G. Es una de las bandas españolas de rock con mayor trascendencia desde su aparición pública en 1985 hasta la actualidad. Su éxito abarca España, Latinoamérica, especialmente México, Venezuela, Perú, Colombia y Chile y Ecuador. A David Sumer Rodríguez, Rafael Gutiérrez Muñoz, Daniel Mezquita Hardy y Javier Molina Burgos. El éxito les sorprendió pronto, durante buena parte de la década de los 80s e inicio de los 90. Fueron evolucionando desde el pop, rock y punk, adolescentes de sus comienzos hacia terrenos más personales. Y en tercer lugar tenemos a El Tri. El Tri es una banda de rock en español mexicana, fundada en 1982 en la Ciudad de México. Está liderada por el músico Alejandro Lora, músico, cantante y autor de la mayoría de las canciones de la banda, en tiempo que llevó activo, años para el 2012. La banda ha experimentado con sonidos de rock y blues. El Tri ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido 5 nominaciones para el premio Grammy y bajo la categoría del mejor álbum del rock en español por sus álbumes Cuando tú no estabas, 1998, Fin del siglo, 1999, No podemos volar, 2001 y 35 años y Lo que falta todavía, 2005, y mejor álbum de rock vocal, dúo o grupo para Alex Lora.
sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. ¡Y que viva el rock and roll! Muy buenos días, mi querido Chiñas. ¿Qué pasó, mi Chuy? Buenos días y gracias por acompañarme en este hermoso día. En esta mañana hablaremos un poco de los deportes en la década de los 80. La Copa de Oro de los Campeones Mundiales fue llevada a cabo entre el diciembre de 1980 y enero de 1981, en la cual Uruguay vence a Brasil 2-1. Mike Tyson se convierte en el boxeador más joven en conseguir el título mundial de los pesos con tan solo 20 años, derrotando a Trevor Berbick. Ayrton Senna da Silva ganó el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 3 ocasiones, 1988, 1990 y 1991. John McEnroe logra ganar 7 títulos de Grand Slam y ocupó el número 1 tanto en individuales como en dobles. Debo de meter un gol, no importa cómo sea. Un momento. Con este gol, Maradona le da ventaja a Argentina para ganar el Mundial de México 86. Para el más grande del mundo, Gracias por sintonizarnos. Buenos días a todos, mi nombre es Alberto Rodríguez y me acompaña mi compañera Sofía Flores. Esta mañana hablaremos sobre la cultura de los 80. La cultura es todo lo que el hombre ha descubierto y creado y va transmitiendo a sus generaciones. Son las características de una sociedad. Tocaremos algunos temas como la caída del muro de Berlín. Además, continuemos con otro tema que esta mañana tenemos para ustedes, los hippies. Los hippies fueron la contracultura más importante de los fines 80. La cultura hippie se formó en los años 70, en el estado de California, Estados Unidos. Qué interesante estuvo ese dato sobre los hippies, compañera. Continuaremos con una pequeña información sobre la caída del muro de Berlín. La existencia del muro fue casi 40 años. Muchas personas intentaron cruzar la frontera por estar en desacuerdo con el régimen que les había sido impuesto. Los ciudadanos intentaron escapar de muchos modos, a través de túneles o saltando el muro desde ventanas cercanas, y finalmente fue derribado el muro de Berlín en 1989. Mira qué interesante dato, Alberto. Gracias, compañera. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha terminado la mañana de hoy. Muchas gracias a mi compañera por haber estado conmigo transmitiendo un día más para ustedes. Gracias por sintonizarnos. No se les olvide seguirnos por las redes sociales de Facebook y Twitter. Gracias a todo el equipo de producción que nos acompaña esta mañana en los controles técnicos, a mi compañero Margarito Luna García. Nos despedimos, pero no sin antes dejarles un pensamiento que dice más o menos así. Conserva lo que tienes, olvida lo que te duela, lucha por lo que quieres, valora lo que posees, perdona a quien más quieres y disfruta de los que más te aman. No pases la vida deseando que pase algo, y lo único que pasa es la vida. No entendemos el valor de los momentos hasta que se han convertido en recuerdos. Por eso, haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. No hagas de tu vida un borrador. Tal vez no tengas tiempo para pasarlo limpio. Muchas gracias.